Pero de todas maneras, hermanos, vamos a compartir en esta mañana qué dice la palabra de Dios sobre la casa de Dios. Ya hemos hablado de ese tema por algunas semanas. Esta es nuestra tercera semana y déjenme decirles, Dios nos manifiesta, nos demuestra su amor todos los días. Yo quiero que pensemos más bien en cómo nosotros podemos mostrarle nuestro amor a Dios. Hay dos versículos, solamente se los voy a mencionar. Si tienen en sus boletines una hojita que dice conéctate, Andrés mencionó eso, dice notas del mensaje, pueden anotar eso allí, ¿verdad? Solamente les voy a mencionar dos versículos antes de comenzar con el versículo o el tema que vamos a tratar hoy, pensando en el Día del Amor y la Amistad. Dice que Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Por qué? Porque Él es el Señor y nosotros somos los beneficiados. Y el Señor también dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, obediencia. Entonces, si amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios, tenemos que obedecerle. Si decimos que somos sus amigos, tenemos que obedecerle. La obediencia es la clave en la vida cristiana. Por eso decíamos que tenemos que menguar. Para que podamos amar, tenemos que menguar. Y para que podamos amar a Dios de manera especial, tenemos que rebajarnos a nosotros mismos y que Él crezca en nosotros. Y eso nos conviene a nosotros primero. Porque Él es el Señor, porque Él es Dios, porque Él es el Creador. Él sabe lo que más le conviene a usted. Él sabe lo que más me conviene a mí. Él sabe lo que más nos conviene a nosotros. Siguiendo con el tema de hoy, pensando en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y nuestro tema está en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Ese es el versículo para memorizar de esta semana, ¿verdad? Nos estamos memorizando la Biblia, versículos. Amén. ¿Cuántos lo intentaron esta semana? Varios, algunos, qué bueno. Algunos levantaron su mano ahí tímidamente, pero yo espero que estén trabajando en eso, ¿verdad? 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice, aunque, de memoria, ¿verdad? Vamos a ver si podemos, tengan la Biblia ahí. Aunque espero ir pronto a verte, te escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Verdad? Recuerden, un lápiz pequeñito es mejor que una mente grande. Pero ya saben que está allí, ya saben lo que dice, ¿verdad? Lo decimos una vez más. Aunque espero ir pronto a verte, te escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Y eso está dónde? En 1 Timoteo 3, 14 y 15. Es bueno memorizarse la palabra de Dios. Ahí está, la casa de Dios, la casa de Dios. Recordemos lo que hemos dicho hasta ahora al hablar de las reglas que hay en toda casa. La casa de Dios es su iglesia, no es este templo, somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Pero aquí en esta casa, que es el templo ahora, hay reglas y en la iglesia de Dios también hay reglas. Así que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo cómo hay que portarse en la casa de Dios. Hermanos, la lucha de cada uno de nosotros, los miembros de esta familia y los miembros de la raza humana en general, es para hacer cosas que queremos hacer para llegar a ser. En la vida cristiana, nosotros primero tenemos que ser para después hacer. Es lo contrario. Cuando nos enfocamos en hacer algunas cosas, no necesariamente significa que somos lo que tenemos que ser, ¿verdad? Nuestra lucha debería ser en primer lugar para tener el carácter de Cristo, para ser como Cristo. Y si somos como Cristo, si tenemos el carácter de Cristo, las cosas que vamos a hacer van a ser del agrado de Dios. Y entonces ya algunas cosas que nos dominan, que nos atan, no van a tener tanta fuerza, tanto poder como sobre nosotros, ¿verdad? La depresión, la tristeza, angustias, vicios, algunas cosas que pueden dominar a una persona. Cuando usted se enfoca en dominar aquello, quizás no tiene las fuerzas para hacerlo, pero si deja que Dios lo llene de Él a través de la persona de Jesucristo, entonces usted va a poder lograr cualquier cosa en la vida. El enfoque debe ser tener el carácter de Cristo. Actitud positiva, dominio propio es el estudio que estamos teniendo, el principio que estamos teniendo
ese estudio que estamos haciendo en las casas de oración, dominio propio, ¿verdad? Fruto del Espíritu, dice la palabra de Dios. Y hemos visto durante estas semanas, hoy es la tercera, 15 cualidades, características de una persona, de alguien que tiene el carácter de Cristo, de alguien que ama a Dios. Y se mencionan muchas de estas verdades en otros pasajes de la Biblia, pero la intención, el propósito es que nosotros sepamos que ser maduros espiritualmente es algo importante, que nos va a ayudar a poder hacer las cosas que queremos hacer. Antes de examinar las siguientes, ya hemos visto algunas de ellas, quiero recordarles 3 cosas que mencionamos ya también. Primero, la mayoría de estas cualidades están prescritas en otros pasajes de la Biblia para todos. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo que esto es para los ancianos, obispos o pastores, la misma persona, la misma función, con diferentes enfoques, es para todos los líderes, es para todos los miembros de la casa de Dios, para todos los cristianos. Y a veces cuando decimos, es que esta persona es cristiano, algunos dicen cristiano o cristino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están reflejando en sus vidas el carácter de Dios que debe ser reflejado en la vida de uno que se llama cristiano. Ahora, es para todos, hombres y mujeres, no es solamente para los pastores, no es solamente para los líderes, es para todos los que son miembros de la casa de Dios. Estas son las reglas, estas son las instrucciones para todos los miembros de la casa de Dios. Es para todos entonces. Segunda verdad, hermanos, la madurez espiritual, esto toma tiempo, esfuerzo y disciplina. No amanecemos un día siendo cristianos maduros, ¿verdad que no? Toma esfuerzo, toma tiempo, toma disciplina. Yo recuerdo que mi mamá le tomaba mucho tiempo hacer una avenita caliente en la mañana, sabrosa, un canelita y todo eso, ¿verdad? Ahora hay unos sobrecitos por ahí que son instantáneas, avena instantánea. Como dicen algunos niños aquí, guácala. Además de que no sabe a nada, además de todos los químicos que tiene, pero no lo hagan, no lo usen, ¿verdad? Las cosas buenas toman tiempo. No somos discípulos instantáneos, no somos cristianos instantáneos. Por eso nos equivocamos. Toma tiempo, ¿verdad? Tercera verdad, hermanos, nadie está perfectamente calificado para ser un líder en la iglesia, para ser un miembro en la iglesia, en la casa de Dios, para ser un cristiano. No estamos calificados para ello. Todas estas cualidades, uno crece en ellas, uno madura en ellas, con el tiempo, con el esfuerzo, con la lucha, con la disciplina. Amén. Es bien importante. Pero ningún cristiano, ningún líder, ningún pastor, ningún obispo, ningún anciano, la misma persona, ¿verdad?, debería estar violando uno de estos principios conscientemente, porque Dios no quiere eso para nuestras vidas. Tenemos que estar creciendo. Hace 2 semanas hicimos la pregunta, ¿estamos en el proceso de crecimiento? Comenzamos el proceso. Es bien importante que nosotros comencemos el proceso, que nazcamos en Cristo y tengamos el deseo, la intención de crecer, conforme a lo que la palabra de Dios dice que debe ser nuestra meta, tener la estatura de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Cuáles son esas instrucciones? Recuerden que Pablo iba a ir con Timoteo por si acaso se retrasaba. Dice, les escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepan cómo deben portarse en la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese capítulo él menciona esas cualidades, características que debe tener el miembro de la casa de Dios, el que es de la casa, el que es de la familia. Voy a leer 1 Timoteo 3, desde el 1, ¿verdad? Hasta el versículo 13, lo vamos a leer nuevamente hoy. Dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Todos debemos aspirar a hacer lo mejor de nosotros. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo.
Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Así que esto es para todos. Hay funciones, hay obispos, hay pastores, hay ancianos, hay diáconos, hay diaconisas, ¿verdad? Todos tienen una función. Todos nosotros como miembros de la casa de Dios, de la familia de Dios, tenemos una función. Sin embargo, todas estas instrucciones son ¿para quiénes? Para todos. Es para mí, como decía Andrés antes, es para mí. ¿Verdad? Es para ti, es para usted, es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es para mí. Ya mencionamos las primeras 6 cualidades o características las 2 semanas anteriores, ¿verdad? Hablando de la casa de Dios. Vamos a continuar hoy con la 7ª. Aquí el apóstol Pablo dice que sea capaz de enseñar. Pero yo no soy un maestro, dicen quizás algunos, ¿verdad? Y está hablándole a los ancianos, está hablándole a los pastores, está hablándole a todos los cristianos, a todos nosotros como miembros de la casa de Dios. Hermanos, la idea aquí es que cada una de estas personas, cada uno de estos miembros de la casa de Dios, debe conocer las Escrituras, debe conocer la palabra de Dios, debe conocer la Biblia. Y la estoy trayendo ahora, porque la tengo aquí en el iPad y la tengo en el teléfono, y a veces decía la palabra de Dios y sacaba el teléfono y se veía como que feo, ¿verdad? Entonces yo dije, no, pues la gente va a pensar otra cosa, pero ahora sí, ¿verdad? Y esta es la misma Biblia, porque la Biblia no es papel, ¿verdad que no? Pero como que se ve más bonito. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? ¿Y vieron el mensaje subliminal? Los agarré ahí, ¿verdad? Se ve mejor. Traigan su Biblia, ¿verdad? Y sus teléfonos también sirven. Pero el asunto, hermanos, es que conozcamos las Escrituras, que seamos capaces de enseñar, de manera que podamos compartir con otras personas la sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios y corregir el error cuando se presente. La palabra de Dios habla de que había un grupo de hermanos de Berea, ¿verdad? La escuela de nuestra iglesia se llama Berean. La idea es, o viene de allí, los bereanos, dice la palabra, dice la Escritura, que cuando se les enseñaba algo, ellos comprobaban en sus casas, a donde iban, decían, vamos a ver si lo que dijo el pastor Efraín hoy, si lo que dijo Efraín hoy, si lo que dijo José Luis, si lo que dijo Betty Paredes, si lo que dijeron en la clase es verdad. Amén, nos damos cuenta, estudiamos, comprobamos si es verdad lo que se dice. Que seamos capaces de enseñar, que seamos capaces de reconocer lo que la palabra de Dios dice. Escuchamos por ahí muchas cosas que la gente enseña que son bíblicas y no lo son. Si me conocen un poquito, si han estado conmigo un poquito, van a decir, eso no es bíblico. Me miran a mí, porque siempre les digo, eso no es bíblico. Hay cosas que traemos de la cultura, de la familia, de donde nacimos, donde crecimos, y las tenemos metidas en nuestro ADN, ¿verdad? Como si fueran verdad. Y no lo son, y tenemos que romper con eso. ¿Por qué? Porque eso nos impide que la palabra de Dios fluya con libertad en nuestros corazones. Y tengo muchísimas historias, anécdotas, chistes de oraciones de nuevos creyentes. Son las oraciones más hermosas. Cuando una persona acaba de conocer al Señor, que está en el primer amor, hacen oraciones que no son oraciones como a veces nosotros nos aprendemos oraciones o repetimos algunas cosas, ¿verdad? Ya las tenemos como a veces de memoria. Y no estoy diciendo que sea mala, ¿verdad? Yo oro por mis hijos, cada vez que como oro por los 3 y por todos los nietos. Y si ya saben son 7 y viene uno en camino. Ya te pasé, Betty, ¿todavía? Bueno, no importa, borren eso ya. El asunto es que, hermanos, es bien importante que nosotros entendamos. Si se dieron cuenta, ya perdí el hilo de lo que estaba diciendo.
Pero no importa, no se preocupen que ya lo vamos a retomar. El asunto es que es bien importante que nosotros estemos conscientes de la necesidad que tenemos de conocer la palabra de Dios para no ser engañados, capaz de enseñar. Y hablaba de las oraciones de los nuevos creyentes, ¿verdad? Gracias. Y recuerdo un hermano que estaba orando, tenía un nombre bien simpático, era un amigo querido, tenía un corazón lindo para dar. Se llamaba Ludin Fan. Los músicos aquí anoten, Ludin Fan. Su papá, que era del llano, en Venezuela, campesino, agricultor. La mamá, que en una época, no sé en qué siglo fue, pero la mamá había sido Miss Caracas. Una mujer muy fina, ¿verdad? Nada que ver con algunas Miss, perdón. El asunto es que ella era muy fina y, bueno, ella quería que su hijo tuviera el nombre de un gran músico, Ludwig van Beethoven, pero era Ludwig van, no sé si era Pérez o García, se me olvidó. Pero el asunto es que cuando el Señor va a registrar a su hijo, la secretaria le dice, ¿cómo se va a llamar su hijo, Señor? Y él le dice, bueno, suena algo así como Ludinfan. Entonces ella le dice, perdón, escríbalo ahí, escriba Ludinfan. Le dice, ¿cómo se escribe eso, Señor, por favor? ¿Verdad? Qué alemán ni qué alemán, ¿verdad? Entonces, él se llamaba Ludinfan Rodríguez. Ludinfan Rodríguez, buen amigo. Y él oraba y él decía cosas que él traía de su cultura y de las cosas que había aprendido. Una vez estábamos orando y le estábamos compartiendo del Señor a alguien, a una señora, y esa señora rechazó el mensaje que le traíamos y Ludinfan se puso bravo. Y entonces él dijo, y como dice tu palabra, Señor, Dios y hombre. Eso no lo dice la Biblia. Y siempre hacía oraciones de este tipo, ¿verdad? Porque no tenía el conocimiento, después aprendió. Pero ¿qué quiero decir? Muchas veces podemos cometer errores de este tipo y Dios conoce nuestros corazones. Pero tenemos que aprender para ser capaces de enseñar, para tener el discernimiento y saber si alguien nos quiere meter chicha por limonada, ¿verdad? Estoy en competencia con los refraneros de nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Saben lo que es chicha? Una bebida de leche, ¿verdad? De arroz y estas cosas. Por limonada, si nos quieren meter chicha por limonada, nosotros le decimos, no, ¿qué va? Si nos quieren meter gato por liebre, ¿verdad? ¿Cómo más pudiéramos decir? Si nos quieren meter, ¿verdad? Lo que sea. Pero el asunto es que sepamos que cuando nos dicen algo que supuestamente es de la palabra de Dios, sabemos, no, eso no es bíblico. Que sea capaz de enseñar, que nosotros, como miembros de la casa de Dios, conozcamos cuáles son las reglas del Señor en su palabra, lo que la Biblia dice. En 1 Timoteo 5:17, Pablo indica que algunos ancianos algunos pastores deben concentrarse en conocer la palabra de Dios para predicarla y enseñarla, y otros, todos tienen diferentes funciones. Y hay algunos, Pablo le decía, tú enfócate en conocer la palabra para que la prediques y la enseñes. No todos vamos a llegar al mismo nivel de conocimiento, pero todos debemos conocer lo mínimo y seguir creciendo en conocimiento para que no seamos engañados, para que podamos enseñarle la palabra a otros, para que sepamos lo mínimo de cómo llevar a una persona al conocimiento de Dios. Yo he escuchado hermanos que me dicen, sobre todo hombres, ¿verdad? Agárrense ahí duro, hombres, apriétense el pantalón, ¿verdad? Porque algunos hombres me dicen, no, pastor, es que yo no sé leer, a mí no me gusta leer, yo soy práctico, yo soy está bien, pero una regla de la casa de Dios es que usted sea capaz de enseñar, que conozca las Escrituras, que aprenda las Escrituras. Si me permiten la expresión, eso es de machos, eso es de hombre. Y ya les voy a decir por qué estoy usando esa expresión, porque la vamos a usar luego, porque ahí se nos enseña esa expresión y ya van a ver lo que quiere decir Pablo con eso. Pero el asunto es que sea capaz de enseñar, capaz de enseñar. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de enseñar? De pararnos delante de alguien y decirle, esto es lo que yo creo. Y usted comparte su experiencia. El asunto es que cada día debemos meternos con la palabra de Dios, con la Escritura. ¿Cuántos días decimos que amamos a Dios? Día del amor. Yo amo a Dios y obedezco a Dios. ¿Cómo obedezco a Dios si no conozco lo que Él quiere, si no sé lo que Él quiere? Necesito conocer la palabra de Dios. Todos los días necesito apartar tiempo. Le voy a decir a hombres, ¿verdad? Estoy hablando a los hombres ahora de manera especial.
Lo voy a decir. No hay tiempo más productivo y más aprovechado del día para ustedes que leer la palabra de Dios. Porque Dios los va a enseñar a ser los hombres que deben ser, a ser los esposos que deben ser, a ser los padres que deben ser, a ser los empleados, jefes que deben ser. Y van a ser más productivos. Ese día va a ser más productivo para usted, porque va a estar viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios le enseña. Amén. Escuché a muchas mujeres decir amén. Faltaron hombres. Amén, hermanos. Amén, hombres. Amén, amén, amén. Conozcan la palabra de Dios. Sean capaces de enseñar lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Para todos, ¿verdad? No un borracho. Un miembro de la casa de Dios, un miembro de la familia de Dios, no debe ser un borracho. Y la palabra es no adicto al vino, no dado al mucho vino. Y escúchenme bien y subrayen esto, bien claro. De una vez por todas aprendamos esto. Mis amados, la Biblia no prohíbe el tomar vino. La Biblia no lo prohíbe. No lo prohíbe. Hay indicaciones de que Jesús tomó vino y no solo jugo de uva. Y no, yo no voy a discutir con nadie de ese punto y voy a mostrarles después que por qué no discutimos, ¿verdad? Pero la Biblia que yo leo enseña eso. Pero la Biblia sí nos alerta claramente del peligro del alcohol. La Biblia sí nos dice que el alcohol es peligroso. Proverbios 21, si están anotando, anoten eso. Proverbios 21. Y el tema de hoy, escúchenme bien, el tema de hoy no es si Jesús tomó vino o no, ese no es el tema. El tema es el carácter del hombre, de la mujer, de Dios. Las reglas de la casa de Dios. Y la Biblia dice que no debemos emborracharnos. Fíjense lo que dice Proverbios 21. El vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. ¿Se dan cuenta? La borrachera es claramente un pecado. Gálatas 5:21 dice, y envidia, mencionando otras cosas, dice, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y fíjense en el nivel que lo pone. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La borrachera es un pecado. Cuidado con el alcohol. La Biblia nos alerta. La Biblia nos enseña que debemos tener mucho cuidado. Les advierto, dice Pablo, hermanos, como en la gran mayoría de las cosas, el control y el equilibrio es la clave. ¿Quién controla tu vida? Pero debido a que algunos han tenido problemas con el alcohol en el pasado, antes de conocer a Cristo, es mejor que se abstengan por completo de tomar licor, especialmente si están en una posición de liderazgo. No debemos hacerlo. No debemos hacerlo. ¿Por qué razón? Romanos 14:21 dice, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Si en algo vas a hacer caer a tu hermano, no lo hagas por amor. Estamos celebrando el Día del Amor y la amistad. Por amor, no lo hagas, ¿verdad? Si un nuevo creyente que ha tenido problemas con la bebida mira a un cristiano maduro tomando, y para el cristiano maduro tomarse una copa de vino no es un problema, y por esta razón esa persona, ese nuevo creyente vuelve a tomar y se aparta, usted ha hecho caer a un hermano. Es mejor que no lo haga, dice la palabra de Dios, porque usted es miembro de la casa de Dios. Y las otras cosas que vamos a mencionar también corroboran eso, ¿verdad? Desde que un pastor anciano debe ser moderado, prudente, controlado, el control, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a Gálatas 5:23. Y ya que un cristiano no debería ser controlado por ninguna práctica, vicio o sustancia, un miembro de la casa de Dios no debería ser esclavo del tabaco, drogas, alcohol o aún de la comida. Esto, por cierto, descalificaría a pastores obesos. Estoy hablando en serio. Suena chiste, pero es la verdad. ¿Y saben por qué lo digo? Porque a veces hacemos énfasis en el alcohol y en el vino, pero no hacemos énfasis en las otras prácticas que la palabra dice que porque son descontrol, ¿verdad? Entonces, no las toma en cuenta.
Y hay aquellos flacos, aquellas flacas que tienen el metabolismo rápido y también son glotones, pero que su cuerpo no lo demuestra. Aquel pobre gordito no está siendo un glotón, sino que su metabolismo no lo ayuda y las hormonas y muchas otras cosas, la tiroides y todo aquello lo tienen descontrolado. Entonces decimos, mira a él, y usted come flaquito, pero come más que él, ¿verdad? Entonces usted cree, no señor, cuidado, porque no estamos hablando del ser gordo o del ser flaco, estamos hablando del no dejar que el Espíritu de Dios nos controle y de que haya cosas externas que nos controlen. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios tiene de todo y para todos. No podemos señalar a nadie, porque nos señalamos primero nosotros. Hermanos, repito, el asunto más importante es este, como en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Ustedes escucharon, porque a raíz de los excesos y de los abusos y de la inmoralidad de un famoso deportista en este país, entonces se descubrió que hay clínicas para adicción al sexo. Él decía, no es que yo soy adicto al sexo, ese es mi problema. Entonces, él está enfermo, no es pecador, sino que está enfermo. ¡No! No y no. Nosotros podemos controlar todos los apetitos y todos los instintos en nuestra vida. Si no tenemos al Espíritu Santo, por supuesto que no. Pero si tenemos al Espíritu Santo, debemos hacerlo. Porque es clave, dominio propio. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio, self-control, dominio propio. Por eso cuando escucho decir a un miembro de la casa de Dios, cuando hace cualquier rubiera, como decía mi abuelita, ¿verdad? Cuando hace cualquier desorden, cuando hace algo que no está bien, entonces dice, es que no puedo controlar esto. No, sí puede. Sí puede, porque la palabra de Dios enseña que un miembro de la casa de Dios que tiene el Espíritu de Dios tiene que autocontrol, self-control, dominio propio, templanza. Amén. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces fíjense, no un borracho, ni nadie que se deja controlar por nada externo. Sigue diciendo la cualidad número 9 de un miembro de la familia de Dios. Esta es la forma como un miembro de la familia, de la casa de Dios debe comportarse. Dice, no un pendenciero. Eso quiere decir amador del pleito o violento. Un anciano o miembro de la casa de Dios debe controlar su rabia, de manera que no reaccione a la provocación de alguna persona. ¿A cuántos de nosotros muchos nos provocan todos los días? No estoy hablando de una bandeja paisa, no estoy hablando de un tamal, no estoy hablando de nada, estoy hablando de personas que lo provocan a usted como para que usted reaccione. Nos pasa, ¿verdad? Salimos del semáforo aquí en la esquina y a veces aquí, porque a veces hay hermanitos, ¿verdad? No de aquí, pero de allá. A veces hay hermanitos que le toca a usted llegarles todo de la esquina y aquel no se paró, sino que siguió y lo miró usted como que, ¿cómo es que dicen los colombianos? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo qué? ¿Verdad? Entonces a lo mejor saliendo allá ya comenzaron a provocarlo, ¿verdad? Hermano, la palabra de Dios dice, no un pendenciero. Recuerdo que vivíamos en el seminario en Los Teques, a una hora de la ciudad de Caracas, bajábamos los sábados en la noche para ir a cantar a un coro allá en Caracas, no había mucho transporte, muchas veces teníamos que echar dedo, pedir un aventón. La expresión venezolana no se oye muy bonita en otros países, por eso no la digo, pero estábamos pidiendo un ride, ¿verdad? Estábamos raiteando, decíamos en Texas, y entonces se para un señor, y mi amigo Héctor y yo nos montamos, y cuando el hombre arranca, al minuto nos dimos cuenta que estaba borracho. Esa es una montaña de curvas. Y el hombre decía insolencias, malas palabras, maldecía a todo el mundo y todo lo maldecía y todo decía eso. Entonces nosotros al principio no hablamos porque estábamos agarrados del asiento. Y ven un Camaro, imagínense. Nosotros agarrados del asiento, asustados. Y él soltaba el volante, se iba para allá y para allá. Tan nerviosos. Y decía groserías y nos dice, ¿ustedes qué hacen? Somos pastores.
Y el hombre cambió el vocabulario completamente. Entonces lo próximo que dijo, no seas tan pendenciero y tan pendante, me dice. Por lo menos cambió lo que iba a decir, ¿no? Hermanos, pero una persona pendenciera es alguien que constantemente está peleando o respondiendo, o más bien reaccionando a quienes le buscan pleito. Pero la palabra de Dios enseña aquí que un miembro de la casa de Dios no debe ser un pendenciero, un buscador, un amador del pleito, un violento. En la casa, luego habla de la casa y vamos a hablar de eso un poquito, pero no debe golpear a su esposa ni a sus niños, ¿verdad? Sí los debe corregir, a sus hijos me refiero, no a su esposa, de otra manera de esposa, ¿verdad? Sí los debe corregir, pero debe controlarse y no abusar de ellos. Y fíjense que habla mucho a los hombres porque los hombres parece que tienden a perder el control más fácilmente cuando se trata de la disciplina. Golpear a un niño en la cara o donde lo puede herir nunca es apropiado. Cuidado, controle sus impulsos, ¿verdad? No hay lugar para la violencia en la vida de un discípulo de Jesucristo, sí para la disciplina. Pero hay personas que les encanta una pelea, ¿verdad? Les encanta un pleito. ¿Conocen algunas personas que les gusta pelear? Y ustedes no les han dicho nada cuando ya le están, ¿verdad? Pero un miembro de la casa de Dios no debe ser un pendenciero. No debe andar con esa actitud en Venezuela decimos gallito, ¿verdad? Gallito. ¿Verdad? ¿Han visto los gallitos? Luis tiene uno. Es una cosita así. Y no lo mire, ese es más que fino, ese es doble fino. Ese gallito usted lo mira, no me acuerdo cómo se llama, Julián, Joaquín, Odalis es la que sabe. Las gallinas y los gallos de Luis se llaman sancocho, sopa, todo lo demás, mondongo, todo eso. Pero el gallito ese, usted lo ve por el patio peleando con todo el mundo. Él no sabe que él no se ha visto en un espejo. ¿Verdad? Cuando se vea se asusta. Pero pelea hasta con los pavos. ¿Verdad? ¿Ha visto personas así? Que andan por ahí como que siempre andan con ¿y qué? ¿Qué de qué? ¿Ni quién me mira usted? ¿Verdad? Hermanos, nosotros debemos ser apacibles. Debemos ser apacibles. Nosotros tenemos que mantener siempre el Espíritu de Dios en nuestras vidas en control. No amador del pleito. La número 10 dice, libre del amor al dinero. Un miembro de la casa de Dios tiene que estar libre del amor al dinero. La Biblia tiene mucho que decir acerca del dinero. Y nunca dice que el dinero es malo, el dinero es neutro, el dinero no es bueno ni malo, es lo que usted haga con él. Pero definitivamente nos dice o no dice que todos los cristianos tienen que prosperar financieramente, como la herejía de la prosperidad enseña. Usted se hace cristiano hoy y mañana va a ser rico, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia nos manda a esforzarnos en el trabajo, a ser trabajadores. Y Dios sí prospera, Dios sí bendice. Hermanos, no hay nada malo en las riquezas como tal. No hay nada malo en las riquezas como tal. Pero tienen su peligro espiritual. Pablo nos advierte en 1 Timoteo otra vez 6, 9, ¿verdad? 1 Timoteo 6, 9 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. ¿Por cuánto va el loto ya? ¿O ya lo jugaron? Estoy haciendo algunas averiguaciones aquí, algunos descubrimientos. Algunos están más pendientes del loto que de los versículos para memorizarse. Pero el asunto es que cuando había como 1.000 millones, sí, anota tú ahí. Había más de 1.000 millones allá, personas cuando se ganaron el loto, al otro día andaban, ¿cómo? Bravos, deprimidos, Entonces, fíjense, hermanos, el amor al dinero tiene muchos peligros. Ame el trabajo, ame la santidad, ame el esfuerzo, y Dios lo va a bendecir. Y Dios lo va a prosperar, ¿verdad? Estos afanes insensatos, de ahí dice Pablo a Timoteo, dañan, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Gente que no tiene leche en su casa, pero tienen que comprar el loto, tienen que hacer otras cosas. Cada cristiano, especialmente los hombres que dirigen la iglesia, los líderes que dirigen la iglesia, deben estar claros
que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16, 13 al 15 dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Ten cuidado si tú metes a hacerte rico, porque eso causa muchos problemas. Si Dios te da, te bendice y te prospera y te hace rico, acuérdate de nosotros los pobres, ¿verdad? Y bendice a tus hermanos y bendice la obra de Dios. Pero esa no debe ser la meta. Pero la meta debe ser el trabajo, el esforzarte en el trabajo. Libre del amor al dinero, no del dinero. El dinero no es malo. La número 11 dice amable. Miembros de la casa de Dios deben ser amables, gentiles, pacientes. Esta palabra envuelve todo eso. Hay varias palabras en griego que se traducen como gentil. Esta palabra apunta a un hombre que tiene gracia en no demandar y no exigir a los demás. No es duro cuando exige que otros sean castigados. Cuando alguien cae, él no es duro en sí, dale duro a él, ¿verdad? Porque él se lo merece. Por el contrario, es amable, es gentil. No tiene el deseo de que los demás sean castigados de esa manera. Un miembro de la casa de Dios debe ser una persona suavizada por la gracia de Dios, de manera que trata con las personas así como Dios ha tratado con él o ella. ¿Se acuerdan de aquel siervo que le debía $1,000,000 a su jefe? Y fue y le dijo, jefecito, perdóneme, el jefe lo había mandado a la cárcel y él le dijo, jefecito, perdóneme, yo no le puedo pagar, pero se lo voy a pagar poco a poco. Y dice la Biblia que aquel jefe fue movido a misericordia, su corazón se llenó de ternura, de amabilidad, de compasión por aquel hombre, y aquel hombre fue perdonado y le dijo, te perdono, vete tranquilo. Y cuando salió a la calle se consiguió con uno que le debía $1,000. Y le dijo, me debes $1,000, págame los $1,000. Le dijo, oye amigo, te los voy a pagar, dame tiempo. Y lo agarró por el cuello y le dijo, ¿qué tiempo ni qué nada? Págame los $1,000 o vas preso tú y toda tu familia. Y lo metió preso por $1,000. Y le acababan de perdonar $1,000,000. El jefe se enteró y ¿saben qué hizo? Lo metió preso a él también, a todos los suyos. Y a lo mejor a quien él metió preso le podía pagar los $1,000. ¿De dónde iba a pagar él el $1,000,000? ¿Se dan cuenta? ¿De dónde nosotros vamos a poder sacar para que Dios nos perdone? Para pagarle a Dios todo el perdón que nos ha mostrado. Sin embargo, nosotros miramos a otros muchas veces y los juzgamos rapidito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estoy hablándole a alguien de aquí? ¿Podemos decir amén? Miramos a los demás. Esa que se cree. ¿Verdad? Nosotros no. Nosotros merecemos gracia. ¿Cuántos de ustedes merecen gracia? ¡Ninguno! Ninguno de nosotros merecemos gracia. Somos buenos, como decía mi abuela, para el día de la quema. Eso es lo que merecemos nosotros. Pero dice la Biblia que Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia nos miró y nos rescató. De esa manera nosotros debemos mirar a los demás también. Eso es lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo que nosotros debemos experimentar cuando dice sean amables, sean gentiles, sean pacientes. Y hay otra palabra que añade en la número 12, apacible. Y tiene mucho que ver con la otra que dijimos que en un peleón, un alborotador, ¿verdad? Pero aquí añade algo más. Dice apacible, que no es un peleón ni alborotador. La palabra griega es amacho, no macho. Es lo opuesto a macho. Pero eso lo mencioné antes. La palabra griega es amacho, es todo lo contrario a nuestro término. El cual, el macho es un término que se refiere a aquel que lo tiene que probar todo. Tiene que probar cuán duro es. ¿Verdad? Qué difícil soy. No, la palabra amacho quiere decir que es un hombre que no le gusta aquello, no le gusta estar demostrando quién es. No le gusta estar demostrando lo difícil y lo duro que es, ¿verdad? Un miembro de la casa de Dios no debería entrar en peleas sin sentido. Por eso les decía, yo no voy a discutir con nadie si Jesús tomaba vino o no. Lea su palabra y deja que el Espíritu de Dios lo convenza. La palabra dice que toda discusión de la ley es vana y sin provecho. Hermanos, un amacho, un hombre amable, o en este sentido más bien apacible, es uno que no tiene que probar su hombría con la fuerza y con su autoridad. Aquí mando yo.
No, es el que dirige su casa, el que manda en su casa, por ejemplo, por autoridad. No porque le pega a la mujer ni le pega a los hijos. No es un acosador espiritual, ni es un hombre malhumorado o rabioso. No es uno que le gusta sembrar cizañas. ¿Qué es esto? ¿Qué es sembrar cizañas o cizaña? Es la persona que le gusta hacer comentarios inapropiados. Algunos tienen dudas de alguien y va con la persona, no con la que tiene dudas, sino con otro. Entonces le comienza a hacer preguntas. ¿Y qué te parece? ¿Viste lo que dijo el maestro de la clase esta mañana? ¿Viste lo que dijo el pastor esta mañana? A mí como que eso... ¿Tiene preguntas para mí? Venga conmigo. Yo se las voy a responder. Si tiene preguntas para otro, vaya con esa persona, no esté sembrando por ahí cizaña. Un miembro de la casa de Dios no anda haciendo preguntas para investigar qué diría, qué pasó. No, ¿verdad? Es apacible. Aclare las dudas que tiene con la persona apropiada. No con alguien más, no sea alborotador. No siembre cizaña. Eso no es digno de un miembro de la casa de Dios. Hay cero tolerancia para eso en esta casa. En esta casa de Dios hay cero tolerancia para eso. Hace un tiempo lo declaramos, ¿verdad? Así como usted no toleraría que alguien viniera a su casa y violara sus reglas. ¿A cuántos de ustedes les gusta que personas vayan a su casa y violen las reglas de ustedes? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que alguien viniera y le comenzara a hablar de su marido? Bueno, muchas mujeres hablan mal de su marido. Qué triste. Qué cosa tan fea, ¿verdad? ¿Y a cuántos de ustedes, esposos, les gustaría que alguien viniera y le comenzara a decir cosas de su esposa ahí en su casa? O que le comenzara a arreglar las cosas a la manera de eso. No permitimos eso, ¿verdad? La Biblia dice que hay orden, que hay reglas para la casa de Dios. Pastor, ¿se le olvidó que estamos hablando del amor a Dios? No se me olvidó. Día del amor y la amistad. ¿Cómo amamos a Dios? Obedeciéndolo. Siendo el tipo de personas que Él quiere que seamos. No violemos las reglas de la casa de Dios. Seamos apacibles. La 13, vamos a ver si nos da tiempo de terminar hoy. 13, que gobierne bien su casa. Hombres otra vez, pendientes de eso. Esto incluye todos los aspectos de la vida familiar, su relación con su esposa, sus finanzas, etc. Pablo habla de tener a los hijos bajo sumisión, no bajo tiranía. Esta enseñanza se refiere a la manera como trata a sus hijos o cómo estos a la vez tratan a sus padres. Esta es una cualidad importante que no debe ser ignorada. Algunos pastores, algunos ancianos, algunos líderes no deberían serlo porque están fallando en esta área. Debemos mejorar, debemos superar esas situaciones en nuestra familia. Los miembros de la casa de Dios deberían cuidarse en este punto. Que gobierne, que dirija, que guíe, que modele en su casa, que sea un buen ejemplo en su casa. Aquí Pablo nos dice que los hijos de los pastores o de los cristianos nunca van a desobedecer, ni van a ser perfectos. Solo Jesús lo fue. Pero hay reglas, ¿verdad? Hay reglas. Si su hijo es un desordenado, póngale reparo. No deja que alguien más los corrija por él, ¿verdad? O por usted. Entonces, tenemos que tener a nuestros hijos en sujeción. Pablo quiere que las familias nuestras sean un ejemplo. Por eso las casas de oración. Si usted tiene una casa de oración, si usted es un líder de una casa de oración, en la comunidad donde usted está, debe ser un ejemplo. Debe ser un matrimonio, un hogar sólido, estable. Perfecto, no. Si pelee, hágalo en voz baja, si discute. Que no todo el mundo se entere. ¿Verdad? Discuta. Lleguen a acuerdos. Controle, se baje la voz. Alguien me decía, o le subo el volumen a la música. No haga eso. ¿Verdad? Hermanos, es una tragedia para algunas personas estar tan envueltas en las cosas de la casa de Dios que descuidan su propia casa. No queremos eso en la iglesia. Por eso tenemos actividades y tenemos eventos, pero hay noches, hay días que los dejamos libres. Hay algunos que no tienen nada que hacer, entonces empiezan a inventar vigilias y otras cosas los viernes que tenemos así como desocupados. No lo haga. Pastor, ¿usted no quiere que oremos? No, yo sí quiero que oremos, pero vamos a dejar que las familias tengan su tiempo de disfrutar, de descansar. Nosotros los que ya
no tenemos hijos en la casa, nos es más fácil, ¿verdad? A nosotros nos es más fácil hacer eso, pero a los que tienen niños no les es tan fácil. Entonces, tengamos cuidado, un balance, que gobierne bien su casa. Su casa es su primer ministerio, su hogar es su primer ministerio. No descuide su familia por estar metido en el templo o en la iglesia. Pastor, ¿se le olvidó que usted es el pastor? No, no se me olvidó. ¿Verdad? Porque he visto muchas familias cristianas que en sus iglesias han sido abusadas. Porque tienen que estar sirviendo. Y pareciera que para esa iglesia, para esos líderes, es más importante lo que hacen que lo que son. ¿Se dan cuenta que uno de los valores en nuestra iglesia es que la gente importa? Esta iglesia es acerca de nosotros, de la gente. Usted importa, sus hijos, su familia, su hogar importa. Eso es importante, eso es un valor, que gobierne, que dirija bien su casa. Y nosotros nunca, como líderes de esta iglesia, los que dirigimos esta iglesia, nunca vamos a poner cargas sobre ninguno que van a ser un impedimento para que usted pueda ser el hombre, la mujer, el padre, la madre que usted debe de ser. Ahora, no se aproveche porque hay actividades. Y queremos que ustedes participen y crezcan también, ¿verdad? Porque son para todos. Hermanos, no un nuevo convertido, dice, no un novato. Un líder no debe ser un novato. Obviamente un nuevo convertido no ha tenido, un nuevo discípulo de Jesucristo, no ha tenido el tiempo de desarrollar estas cualidades. No queremos que alguien esté enseñando públicamente, uno de los líderes de las clases bíblicas en las casas de oración, que no conozca la palabra de Dios. Toma tiempo el llegar a conocer las Escrituras. Hay un error común en nuestros días de empujar a un nuevo creyente a dar testimonio, especialmente si se trata de famosos, de atletas o de artistas, ¿verdad? Recuerdo en Venezuela hace muchos años se convirtió el Puma, José Luis Rodríguez, se convirtió a Cristo y al mes ya estaba en iglesia dando testimonios. Y se llenaban esos templos de muchachas, pero así pues. Y cantaba el pavo real, ¿verdad? La franelita se le subía y mostraba el six-pack, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer. ¿Verdad? Entonces José Luis cantaba y daba testimonio, ¿verdad? Pero su testimonio no había madurado lo suficiente como para poder estar en una posición como esa. Debemos tener cuidado. La Biblia dice, no un aprendiz, no un nuevo discípulo, no un novato, no alguien que no conozca las Escrituras, ¿verdad? Fíjense que dice que esta persona va a ser engañada, va a caer en la trampa del diablo, va a ser engañado. Y la idea que habla de lo que se enseña es que esta persona está como en una nube, hay como humo, ¿verdad? Y cuando el humo se va, entonces la persona queda allí sin un respaldo de una vida realmente con un testimonio sólido. ¿Se dan cuenta? Dice que va a caer en la condenación del diablo, en la trampa del diablo. El orgullo espiritual es un pecado sutil, muy serio. ¿Verdad? Entonces, cuando el diablo cayó del cielo. Cuando un hombre es elevado a una posición de liderazgo o una mujer es elevada a una posición de liderazgo, muy pronto puede crecer su orgullo y sentirse que es más importante que los demás, que es dueño y señor, y cada vez se hace más importante y de acuerdo a él llega a ser un apóstol, ¿verdad? Pero cuando cae de su posición porque no tiene una base firme, porque no tiene un fundamento sólido basado en las Escrituras, en la palabra de Dios, puede caer fácilmente y le va a hacer daño a muchos. Hermanos, parte del crecimiento cristiano envuelven las pruebas a través de las cuales Dios nos hace crecer, Dios nos hace madurar. Un recién convertido aún no ha aprendido esta lección. Cuando le venga la primera prueba, es mejor que varios estén ahí para ayudarlo a levantarse, ¿verdad? Y que él no esté en una posición de liderazgo. Último, de buena reputación. Recuerdan que dijimos que carácter es lo que nosotros somos. Reputación es lo que la gente piensa de nosotros. Carácter es lo que usted es. Pero él dice, de buena reputación. Que tenga un buen testimonio de los de afuera. Debe ser reconocido en la comunidad como un hombre de buen carácter moral y conducta apropiada. Debe manejar sus asuntos personales con honestidad y rectitud. Esto debe ser verdad de todos los miembros, en especial de los pastores y ancianos, de todos los líderes. Los no cristianos nunca deberían tener un motivo para llamar hipócritas a los cristianos, en especial a los líderes. Debemos ser difamados por los no cristianos porque nuestro buen comportamiento les puede traer convicción de pecados.
Pero cuando cuando digan algo de nosotros, cuando nos acusen, que eso no sea verdad. Que eso no sea verdad. Reputación es lo que la gente piensa de nosotros. ¿Qué piensan sus vecinos de usted? ¿Qué piensa la gente de usted? He escuchado a algunos que dicen, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. A Jesús le importaba. A Jesús le importaba. En una ocasión Jesús dijo, ¿qué dicen la gente que soy yo? A Jesús le importaba lo que la gente pensaba de Él, ¿verdad? Y la gente tiene ideas equivocadas de nosotros a veces. Y si son malas, que sean sin fundamento. Si su carácter es lo que usted debe de ser, si usted tiene el carácter de Cristo, cuando la gente piense de usted lo que piense, ¿verdad? Lo más probable es que piensen bien. Recuerden que le dije en una ocasión algo, fue algo que leí, a mí no se me ocurren esas cosas, ¿verdad? Pero fue algo que leí. Alguien decía, si alguien lo llama perro una vez, hablándonos a todos nosotros, no se preocupe. Si 2 personas lo llaman perro, no se preocupe. Si 3 personas lo llaman perro, cómprese un bozal. ¿Verdad? Eso tiene que ver con la reputación. Si mucha gente está diciendo algo de nosotros, a lo mejor es verdad. Cuidado, cuidado. ¿Verdad? Que tengan buen testimonio de los de afuera. Que no me conozcan como el ogro de la cuadra. Que no me conozcan como el cristiano malhumorado. Y eso que va, ay Señor, yo quisiera que algunos cristianos fuesen de la brigada secreta. No le digan a nadie que usted es miembro de Grace en Español. No, pero eso no es el caso aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. ¿Podemos decir amén? Porque somos miembros de la casa de Dios, entendemos nuestra responsabilidad, entendemos que hemos sido llamados a crecer en estas 15 cualidades conforme al carácter de Jesucristo. Y entonces tenemos el carácter de Cristo, entonces la reputación obviamente, no todo el mundo va a hablar bien de nosotros. Hay gente que habla mal de mí. Eso se los garantizo. Se los garantizo. ¿Verdad? No lo he escuchado. ¿Verdad? Cuando lo escucho los llamo y les pregunto. Y si alguien se lo dice a usted, dígamelo a mí. No se lo diga a alguien más. ¿Saben lo que dijeron de Efraín? No, porque entonces usted se convierte en un cómplice. Usted dígamelo a mí. Y si es verdad, pediré perdón. Si no es verdad, bueno, trataré de arreglar las cosas. Hay gente que va a hablar mal de usted. Hay gente que va a hablar mal de nosotros. Pero que lo que digan, si es malo, que no sea verdad. Que no sea verdad. Mucha gente me dice, personas cuando conocen, dicen, yo he escuchado hablar mucho de ti, Efraín. Yo le digo, no, ten cuidado, ¿verdad? Por ahí andan muchos diciendo, eso como es un tema, una canción, ¿no? Andan diciendo por ahí, ¿sí? Bueno, hermanos, la trampa del diablo aquí puede referirse a las maneras como el diablo puede hacer que los líderes de las iglesias o los líderes o los creyentes sean arruinados en su testimonio para con el mundo. ¿Por qué? Porque a veces damos por dónde. Pero el punto aquí, no demos por dónde. No dé por dónde. Hay 15 cualidades aquí que se mencionan. Esta es la conclusión. Vamos a terminar hoy. Esta es una panorámica del tipo de madurez que Dios demanda de los pastores, de los obispos, de los ancianos y de todos los miembros de la casa, de los líderes y de todos los miembros de la casa de Dios. Eso es un llamado para usted. Usted tiene que alcanzar esas cualidades. Tiene que haber comenzado el proceso. En nuestro caminar con Dios, en nuestra vida familiar y en todas nuestras relaciones, Dios quiere desarrollar en nosotros una madurez espiritual y una santidad práctica. La santidad es práctica, porque usted no es santo aquí cuando sale el lunes al trabajo, nadie cree que usted es santo. No, es práctica, es de caminar todos los días un estilo de vida que las personas saben quién es usted. Y entonces lo que usted hace, acorde con lo que usted es, va a producir un buen efecto en las personas. Hermanos, la primera que mencionamos hace 2 domingos es irreprensibles, intachables. Todos los miembros de la casa de Dios deben ser personas maduras espiritualmente. Después que comienza un proceso de madurez, comenzamos el proceso, nunca por debajo de la marca mínima.
Algunos están más arriba, otros más abajo, pero todos están en el proceso. Esa es la idea. Nadie alcanzará la perfección, pero esta es la dirección hacia donde debemos ir. Nadie es perfecto. Ningún pastor anciano, obispo, ningún líder, ninguna persona, ningún miembro de la casa de Dios es perfecto. Pero ninguno tampoco debería estar violando abiertamente y conscientemente algunas de estas cualidades. Es que yo cumplo con estas 14, pero me encanta una pelea. Me encanta un chisme, me encanta alborotar, me encanta tomar. Y no hago esto, pero hago aquello. O no hago aquello, pero hago esto. ¿Se dan cuenta? Debemos estar firmes, creciendo en cada una de estas cualidades. Esta es la calificación, esta es la meta. Estos son los requisitos para el liderazgo de la iglesia de Jesucristo y de los miembros en general. Observemos por otro lado que hay una caricatura de dos venados, ¿verdad? Entonces, hay uno de los venados que tiene un lunar aquí en el pecho y el lunar es un blanco, un target, ¿verdad? ¿Qué otra palabra se usa en español para target? Es un blanco, ¿verdad? ¿Ah? Una meta, un blanco, ¿sí? Y el otro venado lo mira y le dice, wow, pobrecito, ¿qué clase de lunar tienes? ¿Verdad? Y ese es el lunar que todos los cristianos tenemos. Todos los líderes tenemos aquí un target, eso, ¿verdad? Y el diablo y los demonios y el mundo está como que viendo, apuntándonos a nosotros y está como enfocado en nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que andar con cuidado, porque si Satanás hace caer a uno de los miembros de la casa de Dios va a sufrir. Si Satanás hace caer a un líder, hace caer a un anciano, a un pastor, no estamos hablando de perder la salvación, pero estamos hablando de su posición de liderazgo. Va a ser terrible el daño que la casa de Dios sufre. Entonces, tenemos que estar orando los unos por los otros, ¿verdad? Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que protegernos en oración, de acuerdo a su palabra. Y termino con esto. Usted puede responder a este mensaje, a esta serie, La Casa de Dios, de varias maneras. La primera es sintiéndose abrumado y con culpa. Yo no puedo, imposible, y salir corriendo. Y cuitea, como decimos en Texas, y renuncia. Dice, yo no puedo. O usted puede decir, eso es verdad, pero corre hacia los brazos del Señor que lo ama. Le dice, Señor, más que nunca necesito de tu gracia, más que nunca te necesito a ti, mi Dios. Y necesito que tú me des la gracia para seguir. La misericordia, me muestres tu misericordia perdonándome mis pecados, porque he fallado, Señor. He fallado. Yo los animo, a todos los animo, a los líderes, a los miembros de esta iglesia, a los maestros, a los líderes casa de oración, a cada uno de ustedes. Si usted es nuestro invitado hoy, yo lo animo a que usted tenga la meta de crecer. Decimos que amamos a Dios, obedezcamos sus mandamientos. Dios nos ama y nos los demuestra cada día, el amor de Dios. Hoy celebramos el Día del Amor, Día de la Amistad. ¿Quiere ser amigo de Jesucristo? Obedézcalo. ¿Quiere responder al amor de Dios? Obedézcalo. Obedezca a Dios, obedezca al Señor. ¿Cómo? Siendo la persona que Él quiere que yo sea. Yo los animo a que en esta mañana, porque quizás decimos, bueno, estoy fallo en las 15. Y es probable que sí. Pero yo le voy a pedir algo. Enfóquese en una o en dos. ¿Qué les parece? En donde esté más débil. Estudie esas cualidades en la palabra de Dios y desarróllese al máximo de su potencial. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted se desarrolle, que usted crezca al máximo de su potencial. Eso es lo que Dios quiere. Y si usted crece en estas áreas, usted cada vez va a ser mejor. Y usted va a prosperar más en muchas otras áreas. Sí, en las finanzas también, en la salud, va a ser responsable, va a tener control, va a esforzarse. Todo es parte de todo, es parte del mismo paquete, ¿verdad? Estudie esas cualidades.
¿Quién quita que uno de estos días usted vaya por la calle y alguien le diga, oye, ¿sabes que tú pareces un pastor de los buenos? ¿Sabes que tú pareces un discípulo de Jesucristo? Hueles a Jesús. Cuando otras mujeres la vean, digan, wow, tú pareces una princesa de Dios. Te comportas, ¿verdad?, como una mujer de Dios. Quizás uno de estos días alguien diga eso de nosotros. Y esa es la meta. Esa es la meta.